Quiero agradecer muy especialmente la presencia para esta tercera ponencia de esta tarde de don Fernando de Rosa, que es el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que intervendrá con una conferencia titulada La protección de los derechos fundamentales y los ficheros de datos jurisdiccionales. Don Fernando de Rosa ha sido juez decano de los jueces de Castellón y de Valencia, secretario autonómico de Justicia e Interior de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, así como conseller de Justicia y Administraciones Públicas. Desde septiembre del año 2008 es vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo y posteriormente, como les decía, ha sido nombrado vicepresidente de este mismo órgano, cargo que ostenta actualmente. Preside la Comisión de Modernización Informática con el objeto claro de desarrollar el Plan de Modernización de la Justicia aprobada por el Consejo General del Poder Judicial en septiembre de 2008 y en el que se recogen los puntos clave sobre los que debe girar el proceso de modernización del sistema judicial. Preside también la Comisión de Escuela Judicial y forma parte de la Comisión Nacional de Policía Judicial. Tiene en su haber numerosos premios y distinciones, entre ellos la Medalla Cruz al Mérito Profesional con distintivo blanco, concedida por el Ayuntamiento de Valencia, o la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Dirección General de Policía. Tiene otras muchas distinciones, no me voy a extender en ellas. Ha colaborado como profesor en distintas universidades y ha participado en proyectos sobre justicia en Panamá y Nicaragua y en múltiples seminarios, congresos, mesas redondas y conferencias. Reitero mi agradecimiento a don Fernando de Rosa y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha efectuado de poder participar en estos seminarios tan importantes, todo relativo a hablar sobre los derechos fundamentales y el ámbito de distintas materias, como han visto ustedes esta tarde. Me corresponde hablar en la tarde de hoy sobre la protección de derechos fundamentales y los ficheros de datos jurisdiccionales, pero fundamentalmente voy a hacer referencia a todo lo que es la protección de datos y todos los ficheros que existen en el ámbito de la Administración de Justicia, ya que efectivamente han tenido unas ponencias anteriores durante todos estos días que han destacado fundamentalmente todo lo relativo a los derechos fundamentales. Por eso, en la ponencia que me corresponde desarrollar en esta tarde, pues quiero hacer referencia sobre todo a una idea fundamental, que es que en la Administración de Justicia todo lo relativo a materias que son objeto de la misma deben ser objeto de un tratamiento especializado, un tratamiento con rigor, ya que se están gestionando elementos importantes de la intimidad de las personas cuya falta de protección o falta de regulación puede tener trascendencia no solamente para las personas, sino también para el ámbito de los propios procedimientos. Los procedimientos españoles, en su mayoría, están regulados por leyes procesales que están siendo objeto de una profunda transformación. Ya hemos visto todo lo que existe en la actualidad, en el cual hay una apuesta importante en lo que es el formato papel. Hubo un intento muy importante y que se ha consolidado, que es con la propia Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en el que se estableció una apuesta por las nuevas tecnologías, pero esta experiencia de la LEC del año 2000 ha necesitado diversas transformaciones durante los siguientes años para poder establecer unos procedimientos en los que no solamente todo el formato electrónico, sino también lo que es la protección de datos tenga un ámbito cada vez más importante. Hay que tener en cuenta que una de las novedades de la Ley 16/94, reformadora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue la redacción dada al artículo 230, precepto que vino de modo claro y rotundo a facilitar el uso de cualquier medio informático en el mundo judicial, llenando un vacío normativo que la doctrina venía denunciando. Y así, pese a no contar con leyes procesales que contemplaban todo lo que es la tramitación telemática completa de los procesos,
Hoy en día es posible incorporar en soporte informático todo tipo de diligencias y actuaciones judiciales, a lo que exige, como es lógico, acentuar las garantías de confidencialidad, privacidad, seguridad de los datos personales incorporados a los ficheros judiciales. Así, respetando lo preceptuado en el número 3 del artículo 230 de la expresada Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley. En esta materia, la propia ley, en el artículo 5, en el punto 5 del referido artículo, otorga al Consejo General del Poder Judicial plenas competencias para determinar los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales. Así pues, la propia Ley Orgánica de 5/92 de 29 de octubre de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, hoy ya Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Por tanto, el fichero judicial español se halla sujeto a la Ley Orgánica 15/99, convirtiéndose así dicha ley en punto de referencia de los niveles de protección aplicables a estos derechos fundamentales que deben estar protegidos y recogidos en el propio ámbito judicial. No obstante, a la hora de establecer dichos ficheros hay que tener en cuenta la singularidad de la actividad jurisdiccional. Es cierto que debe ser objeto de una mayor protección en el ámbito judicial, que exige en ocasiones una limitación o modulación de los derechos y garantías de los ciudadanos, siendo este el motivo por el cual se habilita al Consejo General del Poder Judicial para que determine los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales. Y, por tanto, vemos que hay una limitación de estos derechos y garantías de los ciudadanos por la propia privacidad que debe de existir en estos ficheros judiciales. El mandato y habilitación reglamentaria contenida en el citado artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es consecuencia directa de la consideración del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial, como establece el artículo 122.2 de la Constitución, por lo que a él le corresponde determinar el régimen jurídico aplicable a los ficheros que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales, así como la aprobación de los programas y aplicaciones informáticas que se utilicen en la Administración de Justicia. En el ejercicio de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial dictó el reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en el que en el título quinto establece y regula y determina el establecimiento y gestión de los ficheros automatizados bajo la responsabilidad de los órganos judiciales en sus artículos 86 a 97. Además de las normas reguladoras contenidas en este reglamento, el tema de la seguridad en la Administración de Justicia viene siendo objeto de una profunda reflexión en el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, es especialmente importante el documento Criterios de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Pleno del Consejo en su sesión de 13 de septiembre de 2007, que fue integrado en el contenido del llamado test de compatibilidad para establecer el obligatorio cumplimiento en todos los sistemas informáticos que iban creándose y que van creándose en las distintas comunidades autónomas y en territorio del Ministerio de Justicia. Es decir, el propio Consejo estableció los criterios que deberían de seguir todos estos sistemas informáticos para establecer la finalidad de proteger la intimidad de todos aquellos que acceden a la Administración de Justicia. La Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de tecnologías de la información
y la comunicación en la Administración de Justicia, cuyo objetivo último es lograr la definitiva implantación del expediente judicial electrónico en un plazo de 5 años, viene a reforzar la posición del Consejo General del Poder Judicial como garante de la compatibilidad de los sistemas informáticos, pues pese a crear el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, que está copresidido tanto por el Ministerio como por el Consejo General del Poder Judicial, la misma establece que el mismo ostentará competencias en orden a la interoperabilidad de las distintas aplicaciones que se utilizan en la Administración de Justicia, sin perjuicio de las previstas para el Consejo General del Poder Judicial. Esta Ley 18/2011 es una ley muy respetuosa con estas facultades que tiene el Consejo General del Poder Judicial. Y así el artículo 46 de esta ley, al hablar del convenio EGIS, un convenio muy importante que se realizó en materia tecnológica entre el Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial, lo define como el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las distintas administraciones competentes. Por tanto, tanto este artículo 46 como el artículo 49.1 garantizan la interoperabilidad, pero siempre estableciendo la seguridad de las sedes y registros judiciales electrónicos. No obstante lo cual, hay que indicar que dicha ley no incluye una referencia expresa a las funciones del Consejo General del Poder Judicial en materia de seguridad de los sistemas de información de la Administración de Justicia, por lo que hay que entender que continúa correspondiendo al Consejo determinar el régimen jurídico aplicable a los ficheros que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales. En este sentido, hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial, en el informe emitido en su día al anteproyecto de dicha ley, entendió que al establecer la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que la seguridad de la información judicial era competencia exclusiva del Poder Judicial, debían respetarse las disposiciones reglamentarias dictadas por el mismo en esta materia, razón por la cual interesó del Legislativo que el texto final incorporara una previsión específica que contemplara esta competencia del Consejo General del Poder Judicial, para determinar reglamentariamente los requisitos y condiciones que afecten a la gestión de los ficheros automatizados. Finalmente, dicha recomendación, que no fue tenida en cuenta por el legislador, estableciendo la citada Ley 18/2011 en su artículo 54, que el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad fijará los requisitos mínimos que todas las instituciones judiciales han de garantizar en relación a los sistemas de información de las que son responsables, y que estos requisitos se desarrollarán mediante una guía técnica. Guía que, según el artículo 51, corresponderá elaborar y difundir al Comité Técnico Estatal, limitando la actuación del Consejo a la aprobación de estas guías. Por tanto, la situación actual es que, por un lado, existe una ley orgánica que establece claramente la competencia del Consejo General del Poder Judicial para determinar todo lo relativo al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentran bajo la responsabilidad de los órganos judiciales. Y, por otro, una ley que establece que corresponderá al Comité Técnico Estatal el establecimiento de los criterios de seguridad de las sedes y registros judiciales electrónicos, obviando que tales requisitos y condiciones sobre el establecimiento y gestión de ficheros automatizados ya se ha regulado y desarrollado por el Consejo General del Poder Judicial a través del test de compatibilidad, de acuerdo con todos los criterios consensuados. Una vez visto esta pequeña introducción de cuál es la situación actual de la protección de estos datos por los ficheros en el ámbito de los órganos judiciales, sí que quiero hacer referencia a los ficheros de carácter personal, en el cual contienen elementos fundamentales que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos en la justicia española. Como decía, especial mención merece la aprobación por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de septiembre de 2006, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de octubre
de 2006 a la creación y declaración de los ficheros de carácter personal dependiente de los órganos judiciales. Dentro de los ficheros de los órganos judiciales deben distinguirse los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales o llamados también gubernativos. Distinción esta que aparece recogida en el artículo 87 primero del citado Reglamento de Aspectos Accesorios. Por ficheros jurisdiccionales deberán entenderse aquellos que contienen un conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso, que se han obtenido como consecuencia del ejercicio de la potestad jurisdiccional que corresponde a los jueces y tribunales españoles. Y por ficheros gubernativos deberán entenderse todos aquellos que consten en los procedimientos administrativos meramente y no efectivamente jurisdiccionales. El anexo primero del acuerdo del Pleno por el que se aprobaron estos ficheros de carácter personal dependiente de los órganos judiciales se refiere a los que efectivamente vamos a hacer una explicación más extensa de los ficheros jurisdiccionales, contemplándose la creación de los ficheros de asuntos jurisdiccionales y de registro de asuntos. En el primero de los citados se contempla al órgano judicial que conozca del procedimiento como responsable del tratamiento, en el caso concreto, la finalidad, contenido y uso que se da al tratamiento con sujeción a las normas procesales que resulten de aplicación y, en todo caso, a las funciones que la propia ley orgánica del Poder Judicial atribuye a jueces, tribunales y secretarios judiciales al configurar el diseño de la oficina judicial, quedando su funcionamiento bajo la dependencia directa del secretario judicial. Se establece que será en la sede del órgano judicial donde deberán ejercitarse, en su caso, los concretos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el fichero de registro de asuntos se prevé como responsable del tratamiento al secretario judicial encargado concretamente del registro. Pero para ambos tipos de ficheros se reconoce a la Administración Pública competente en la dotación de medios materiales, tanto si es la comunidad autónoma o como si es el Ministerio de Justicia, la calidad de encargados del tratamiento al ser los responsables de los centros de tratamiento locales, equipos, sistemas, programas, etc. Por su parte, y para el supuesto concreto del Tribunal Supremo, se prevé que la actuación del Ministerio de Justicia como encargado de tratamiento deberá efectuarse en coordinación con el Gabinete de Información y Documentación de dicho tribunal. En atención a que la información que se maneja en el marco del proceso judicial puede ser considerada toda ella sensible, las medidas de seguridad que se aplican son calificadas de alto nivel, por incardinarse dentro de las categorías a que se refiere el artículo 7º de la Ley Orgánica de Protección de Datos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual. Esta calificación afecta incluso a aquellos datos que no tengan que ver directamente con estas cuestiones, pero que puedan tener algún tipo de relación que justifique su especial protección. Por tanto, no solamente se va a proteger el dato concreto que afecte a derechos fundamentales de las personas, sino todo aquello que pueda tener alguna relación y que sea posible que adquieran un sesgo o connotación por tercero fuera de las actuaciones judiciales. Fíjense que la extensión de la protección es amplia, no tiene carácter restrictivo, porque los derechos fundamentales que pueden verse afectados en toda la información que se incluye en estos ficheros, pues son esenciales, tal como establece la propia Constitución. En lo que refiere al anexo segundo, a los ficheros de carácter gubernativo, hay que hacer mención que contendrán los datos de carácter personal que deriven de procedimientos gubernativos,
así como los que en las normas administrativas aplicables sean definitorias de la relación funcionarial o laboral de las personas, destinado a los órganos judiciales, y que contendrán datos de carácter personal, pero que en ningún momento puedan tener o puedan ser considerados de protección de nivel alto. Así pues, el Consejo General del Poder Judicial, consciente de la sensibilidad de la información jurisdiccional y de la generalización del uso de los sistemas de información en la tramitación de los procedimientos judiciales, y en particular en lo relativo a los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobó el documento denominado Criterios Generales de Seguridad en los Sistemas de Información al Servicio de la Administración de Justicia en su sesión de 13 de septiembre de 2007, que, como he mencionado con anterioridad, es un hito importante este acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Aprobado al amparo de lo dispuesto en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 97.1 y 102.1 del Reglamento número 1/2005 de 15 de septiembre. Este documento incluye un conjunto de medidas encaminadas a mejorar y/o homogeneizar el nivel de seguridad de los distintos sistemas de gestión procesal existente en la justicia española, fruto del desarrollo autonómico, para evitar que en cada comunidad autónoma o en cada territorio se tenga un nivel de protección diferente. Y, por tanto, en ese sentido, el propio Consejo General del Poder Judicial cumplió su función de homogeneizar esta protección e incitar a todas las distintas administraciones a actuar de esta manera. Por ello, la colaboración con las administraciones públicas competentes en la provisión de recursos materiales y personales, a las que el acuerdo del Pleno de 20 de septiembre le reconoce la cualidad de encargados de tratamiento, constituye una parte clave en el nivel de seguridad y protección en la información. En el sistema judicial español, especialmente complejo, debido al reparto competencial existente entre territorio gestionado por comunidades autónomas y territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia, y también por actuación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene su ámbito de actuación en el Poder Judicial, pues viene a establecer de una forma clara para la garantía de que todas estas medidas se cumplen. Y se ha establecido la obligación para los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia de someterse a una auditoría que verifique el cumplimiento de seguridad. Es, por tanto, una de las conclusiones más importantes que podemos tener en este ámbito. Correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial o a la Administración Pública competente, cuando así lo haya manifestado, la práctica y ejecución de la citada auditoría. Durante los últimos 10 años, el Consejo General del Poder Judicial ha venido firmando convenios de colaboración con diversas administraciones y organismos públicos para garantizar, evidentemente, esta protección. Con la entrada en funcionamiento en el año 2002 del punto neutro judicial, que es un punto en el cual se va a tener acceso a datos de carácter muy relevante de los ciudadanos, hasta tal punto de que un órgano judicial puede, a través del punto neutro judicial, acceder a toda la información fiscal de todos los ciudadanos de forma inmediata y directa. Hago referencia a la información fiscal, ya que es lo más sensible que puede tener un ciudadano hoy en día, pero también accedemos al registro de la propiedad para determinar titularidades, estamos accediendo al padrón municipal para determinar dónde se encuentra cada ciudadano, a datos de la seguridad, social, incluso a datos bancarios, en el cual efectivamente se va a proceder a la entrada en las cuentas corrientes de todos los ciudadanos para proceder a un embargo inmediato de ejecución de las resoluciones judiciales. Por tanto, imagínense lo que es el punto neutro judicial, un lugar donde se va a obtener multitud de datos que afectan a los derechos fundamentales
de las personas. Por eso, cuando se creó en el 2002 el punto neutro judicial, comenzó a realizarse de forma directa, por tanto, por todos los órganos judiciales, sin necesidad de intervención de los órganos de gobierno. Directamente, un funcionario que tenga, se le haya concedido esa capacidad de entrada, puede acceder en un procedimiento judicial concreto a obtener esa información sin necesidad de ser autorizado por ámbitos gubernativos, sino únicamente en el propio proceso. Por eso la Comisión de Informática Judicial, en su sesión de 29 de marzo de 2007, aprobó el documento Protocolo para la gestión de acceso de los usuarios a los servicios del punto neutro judicial, que se convirtió en la primera aproximación a una norma escrita que regulase pues todos estos accesos que afectaban a los derechos fundamentales de las personas. Este documento intentó responder a las inquietudes de la Administración y organismos cedentes de la información, preocupados por la confidencialidad de la información prestada y la forma de acceso a ellas desde los órganos judiciales, que en ningún caso debía vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y en su redacción se tuvo en cuenta la Instrucción número 2/2003 de 26 de febrero del Pleno del Consejo, publicada como Código de Conducta Ética de todos los usuarios que iban a poder acceder a la misma. Todo esto, por tanto, son antecedentes de la actuación y protección que desde el ámbito judicial se está realizando para proteger los derechos fundamentales. Pero es necesario acudir a la situación actual. Todos estos antecedentes nos llegan a una situación actual y voy a hacer especial mención a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2011, a la próxima reforma del Consejo General del Poder Judicial, que actualmente ya se ha convertido en anteproyecto y estamos pendientes de su discusión en las propias Cortes Generales, y al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. No obstante todo esto, hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial, pese a ostentar la competencia para la creación, modificación y supresión de los ficheros automatizados de carácter personal dependiente de los juzgados y tribunales, no tiene atribuida, ni por Ley Orgánica del Poder Judicial, ni por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ni por los respectivos reglamentos de desarrollo, la competencia para actuar como autoridad de control sobre los ficheros por él creados, dependientes de los órganos judiciales. Por el contrario, ha sido la Agencia Española de Protección de Datos, en el marco de sus competencias y de conformidad con la Normativa General sobre Protección de Datos Personales, la que ha venido velando hasta el momento por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y operando como autoridad de control, con independencia de que las actuaciones de referencia tuvieran relación con datos personales obrantes en ficheros dependientes de órganos judiciales. A tal efecto, la Ley Orgánica de Protección de Datos, a diferencia de su antecesora de la Ley Orgánica 5/92, no excluye expresamente al Consejo General del Poder Judicial del ámbito de control. Ahora bien, dada la competencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de inspección y vigilancia de juzgados y tribunales para la comprobación y control del funcionamiento de la Administración de Justicia, y a fin de conciliar ambas competencias, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos suscribieron un convenio el 3 de mayo de 2010, un convenio de colaboración a los efectos de desarrollar inspecciones conjuntas dirigidas a verificar posibles infracciones del derecho de protección de datos de carácter personal. Esta colaboración se ha venido desarrollando de una forma magnífica y con la máxima colaboración institucional. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de 2 de diciembre de 2011 vino a subvertir ese esquema, al declarar la incompetencia de la Agencia de Protección de Datos para hacer la declaración de infracción
en materia de protección de datos en el marco de un procedimiento sancionador seguido contra un órgano judicial. Y ello, estableciendo en la propia motivación de la sentencia, que en tanto el Consejo del Poder Judicial, en tanto órgano de gobierno del Poder Judicial, tendría singularmente reconocida la función en materia de protección de datos de carácter personal en relación con los ficheros judiciales, por formar parte de su ámbito de gobierno interno. El Alto Tribunal encontró una corroboración de esta competencia no solamente en el citado artículo 230 de la Ley Orgánica, sino también en el artículo 107.3, que atribuye en exclusiva al órgano de gobierno las potestades para el necesario control y observancia de los derechos y garantías, pues es únicamente éste a quien le corresponde la inspección de los juzgados y tribunales. Según la sentencia referida, el propio Consejo habría ratificado su competencia al hacer uso de la habilitación contenida en el artículo 230, mediante la aprobación del reglamento de aspectos accesorios que anteriormente he hecho referencia. Tras esta sentencia, que parece dirigir al Consejo General del Poder Judicial en autoridad de control añadida a las actuaciones existentes, la Agencia de Protección de Datos se sintió desapoderada para tramitar todos aquellos expedientes de protección que tuvieran como telón de fondo los ficheros judiciales y, en consecuencia, comenzó a remitir al Consejo General del Poder Judicial todos los expedientes incoados en materia de vulneración de los derechos fundamentales en materia de o en el ámbito de la Administración de Justicia. Sin embargo, la lectura que el propio Consejo General del Poder Judicial hizo de la sentencia del Tribunal Supremo entró en colisión con la interpretación dada por la Agencia Española de Protección de Datos, y así el 12 de abril de 2012 la Comisión de Estudios e Informes del Consejo aprobó un informe que fue tomado como base para el seguimiento del convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos. En esta propuesta se da especial significación al hecho de que la propia sentencia establece que las funciones que han de corresponder al Consejo General del Poder Judicial son únicamente aquellas que tengan como objeto la defensa de la independencia judicial o que vayan dirigidas a preservar a jueces y magistrados de toda interferencia ajena, especialmente las procedentes de otros poderes del Estado. En este informe previo se señalaba que eso implicaba que solamente debían trasladarse al Consejo General del Poder Judicial las competencias de supervisión y control que se proyectasen estrictamente sobre la actuación de un órgano judicial. Y asimismo se daba valor al hecho de que, conforme al acuerdo del Pleno del 20 de septiembre de 2006, y a salvo de los ficheros estrictamente gubernativos, no parecía asignarse a jueces y magistrados, sino al secretario judicial, el tratamiento de los mismos. Análogamente, el grupo de trabajo constituido en el seno del Consejo para estudiar la delimitación de competencias del Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos estableció la revisión del convenio de colaboración entre ambos entes y se estableció una objeción importante a la situación interina generada con los expedientes ya iniciados ante la Agencia Española de Protección de Datos. En ese sentido, de una forma clara, se estableció que efectivamente no podía entrarse en colisión entre la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial, sino que se encomendaba la realización de un informe para intentar conciliar ambas afirmaciones o ambas tesis que se estaban planteando. Y así llegamos al acuerdo plenario de 25 de julio de 2012 y el tratamiento de la cuestión en el propio anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuál es la situación actual y cómo va a quedar en el futuro la protección de estos derechos consignados en los ficheros de carácter judicial? Algunas semanas después de su puesta en funcionamiento, los miembros del grupo de trabajo trasladaron al Pleno del Consejo General del Poder Judicial
la convicción compartida con la propia Agencia Española de Protección de Datos de que sería apropiado dirigirse conjuntamente al Ministerio de Justicia para que, a través de su impulso, el Gobierno pudiera adoptar la correspondiente iniciativa legislativa susceptible de fructificar en un texto de rango legal en el cual quedase perfectamente perfilado el alcance de la competencia de la Agencia de Protección de Datos en el ámbito de aquellos procedimientos de protección de datos que afecten a ficheros bajo la responsabilidad de órganos judiciales, así como el papel que cabría al Consejo General del Poder Judicial. Esta propuesta fue aprobada por el Pleno de 25 de julio de 2012 y finalmente tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial, remitido por el Ministerio de Justicia el anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, que viene a proponer un profundo cambio en la regulación del propio Consejo General del Poder Judicial. En relación con el tema que nos ocupa, el futuro artículo 560-19 establece la atribución del Consejo General del Poder Judicial para ejercer con respecto a la Administración de Justicia las competencias propias de la autoridad de control en materia de protección de datos. Y si esta previsión superase todo el proceso de elaboración del proyecto de ley y su posterior discusión parlamentaria, supondría una corroboración de la doctrina en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2011. Es decir, la petición que se hizo conjuntamente entre la Agencia de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial de establecer una actuación conjunta ha venido a resolver la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, confirmando íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo de su Sala Tercera, en su interpretación maximalista de ella efectuada por la propia Agencia Española de Protección de Datos, ya que no se limitaría a indicar la competencia del Consejo para operar como autoridad de control en materia de protección de datos, sino que atribuiría al Consejo las competencias propias de una autoridad de control en materia de datos con relación a la Administración de Justicia. Pues bien, si la situación actual es ya muy complicada, el nuevo reglamento del Parlamento Europeo que se pretende aprobar sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos, viene a complicar mucho más la situación. La iniciativa del Consejo Europeo surge ante la necesidad de generar confianza debido a la rápida evolución tecnológica que genera nuevos retos para lograr una efectiva protección de los datos personales. Por ello, el Consejo de Europa entiende que ha llegado el momento de establecer un marco más sólido y coherente en materia de protección de datos en la Unión Europea, con una aplicación estricta que permita el desarrollo de la economía digital en el mercado interior, que otorga a los ciudadanos el control de sus propios datos y refuerce la seguridad jurídica y práctica de los operadores económicos y las autoridades públicas. Para ello lanza una nueva propuesta de reglamento que, en el caso de España, viene, como indicaba, a trastocar aún más la actual regulación de los ficheros judiciales y que sin duda tendrá que tenerse en cuenta en las regulaciones de futuras normas. Así, en virtud de lo dispuesto en el proyecto de reglamento, el Consejo General del Poder Judicial podría haberse abocado a asumir el papel de autoridad de control en materia de datos personales respecto a dichos ficheros, lo que implicaría que la obligación de notificación de la violación pesase sobre el secretario judicial, responsable de facto de la llevanza de los ficheros, y que el destinatario de la notificación a la que se refiere el artículo 21 de la propuesta fuese precisamente el Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, esta nueva prevención deberá tener reflejo en los propios reglamentos de aspectos accesorios internos del Consejo. Tal como se indicaba anteriormente, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial prevé al Consejo atribuir la competencia para ejercer con respecto a la Administración de Justicia la competencia propia de la autoridad de control en materia de protección de datos. En principio, esta previsión no plantearía dificultades de encaje con el texto del futuro reglamento comunitario. Pero ahora bien,
la propuesta establece una serie de requisitos sobre los miembros de la autoridad de control que sí podrían suponer un obstáculo para la asignación del Consejo como autoridad de control. No tanto por lo que se refiere a su independencia, que evidentemente está protegida constitucionalmente, lo que se viene a conectar con el propio estatuto que la Ley Orgánica del Poder Judicial diseña para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino por lo que hace a la exclusividad con la que supuestamente deben desarrollar su función a tenor del artículo 47.3 de la propuesta. Los miembros de la autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea incompatible con sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna administración profesional incompatible, sea o no remunerada. Obsérvese también que, en virtud del artículo 48.2 de la propuesta, los miembros de la autoridad de control serán elegidos entre personas que ofrezcan absoluta garantía de independencia y que posean experiencia y aptitud acreditada para el ejercicio de sus funciones. La implantación de esta norma llevaría consigo la necesidad de que todos, o al menos alguno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, reuniesen estas especiales aptitudes, al fin de lograr una debida conformación del órgano en tanto autoridad de control de datos personales. Por lo demás, configurar el Consejo General del Poder Judicial como autoridad de control tendría la consecuencia que debería haberse dotado de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, así como locales, infraestructuras necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones y poderes, así como de su propio personal como entidad de control de protección de datos. El legislador debe tener en cuenta estas previsiones a la hora de proceder a una nueva configuración de la estructura orgánica del Consejo General del Poder Judicial, ya que si no entrará en colisión con lo establecido por la propia reglamentación europea. El último bloque de cuestiones en el que la propuesta podría producir un impacto en que actualmente se haya articulado el establecimiento y gestión de los ficheros automáticos dependientes de los órganos judiciales es el relativo a la reclamación de los interesados que pueden presentar ante la autoridad de control los recursos judiciales contra la misma y las sanciones a imponer. Por lo que hace referencia a las reclamaciones, el artículo 73.1 señala que, sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control de cualquier Estado miembro si considera que el tratamiento de sus datos personales no se ajusta a lo dispuesto en el presente reglamento. Por tanto, esta posibilidad está actualmente contemplada por el Reglamento de Aspectos Accesorios en su artículo 94. No obstante, con independencia de que la dicción de la propuesta parece comprender otras infracciones de la normativa sobre protección de datos no necesariamente ligadas con el ejercicio de los derechos, hay que tener en cuenta que la propia reglamentación limita la legitimación activa para esta clase de recursos exclusivamente al afectado, mientras que el artículo 73.2 de la propuesta indica también que todo organismo, organización o asociación que tenga por objeto proteger derechos e intereses de los interesados por lo que se refiere a la protección de sus datos personales y que haya sido correctamente constituido, tendrá derecho a presentar una reclamación. En cuanto a los recursos judiciales, la propuesta prevé que toda persona física o jurídica tendrá derecho a un recurso judicial contra las decisiones de una autoridad de control que conciernan, previsión que debe considerarse suficientemente cubierta en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que admite la posibilidad de recurrir en la vía contencioso administrativa. Sea como fuera, el Consejo General del Poder Judicial se configura como autoridad de control y es obvio que debía ostentar la correspondiente potestad sancionadora, con independencia de la clase de sanciones que se impongan. Esto es algo que en el momento actual no sucede, previéndose a lo más un cauce específico para los procedimientos de tutela, pero no para los de infracción, de modo que, con independencia de la propuesta de reglamento comunitario, la regulación de la materia debería reflejar este aspecto. Obsérvese como reflexión final que el anteproyecto de la Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial
contempla una importante reducción del alcance reglamentario del Consejo General del Poder Judicial y que no parece que ello deba incidir en la capacidad del Consejo para reglamentar lo relativo a la gestión de los ficheros automatizados. El proyectado artículo 560 de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial establece como única materia en la que el Consejo conservará su potestad reglamentaria la organización y funcionamiento del propio Consejo, órgano del Gobierno, régimen de guardias, la publicación de resoluciones judiciales, además de poder reglamentar otros aspectos accesorios, sin afectar en ningún caso al estatuto de jueces y magistrados. Pues bien, uno de estos aspectos accesorios cuya reglamentación la ley autoriza expresamente al Consejo, en tanto no se prevea la modificación actual, sería precisamente el de los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados. Lo cual, en conclusión, podemos llegar que efectivamente, si unimos la sentencia referida del Tribunal Supremo en la Sala Tercera, unimos lo manifestado en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial y la reglamentación comunitaria, es necesario establecer que si se ha reconocido como autoridad al Consejo General del Poder Judicial, debe realizarse y consignarse de una forma expresa en el propio ámbito. Y en el supuesto que finalmente vea la luz la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia respecto de las nuevas atribuciones del Consejo en esa materia, debe quedar claro que habrá que introducir en el reglamento de aspectos accesorios y en el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial del 20 de septiembre de 2006 varios cambios a fin de acomodarlos al futuro reglamento comunitario, porque si no estaremos en una situación en que la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo tendrá que venir modificando, como ha ocurrido, esta competencia del Consejo General del Poder Judicial. Sin nada más que añadir, pues muchas gracias y espero que haya servido esta ponencia para hacer esa reflexión importante del carácter y la facultad que tiene el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de los ficheros de protección de datos. Muchas gracias.